A fines del siglo XIX, el cinematógrafo, invento casi mágico, maravillaba a quienes tenían la oportunidad de conocerlo. Muy pronto, en 1898, el cine desembarca en Uruguay. Desde ese momento, algunos cronistas cinematográficos propios de la capital recorren el país, buscando imágenes y personajes que sorprendan al público de la urbe. En 1922, uno de estos cronistas, a su paso por San José, despierta el interés de un joven fotógrafo, Juan Chavalgoiti, que lo sigue a Montevideo, donde aprende el oficio que lo convertirá en pionero de la realización cinematográfica en el interior del país. En lo que respecta a Juan Chavalgoiti, corresponde señalar que de una familia de fotógrafos descendientes de un vasco francés que se instaló en Montevideo en el año 1870, con la fotografía de París se llamaba, porque era vasco francés, y se instaló en calle 18 de Julio, frente a la Plaza del Entrevero. Juan, de esa familia de fotógrafos, hijos de el vasco francés, era el único maragato. Los demás habían nacido en Montevideo y en Canelones. El único maragato Chavalgoiti fue Juan. Asentado en San José, don Juan Pedro regentea por algunos años el Teatro Balbona, donde sin duda la familia Chavalgoiti tomó estrecho contacto con los grandes artistas líricos y de la escena que visitaron el San José del 900. En tanto, Juan crecía al igual que su ciudad. Como menor de los hijos, absorbía la actividad de su padre y de sus hermanos, avivando en él la vocación que sería una constante a lo largo de su vida, la crónica fotográfica. Su interés permanente era captar la nota. Todo importaba. Cualquier inusualidad debía registrarse. El arreglo de una calle, la demolición de un edificio, una visita ilustre, la competencia deportiva. Todo lo aprisionaba con su cámara, para la posteridad. Con este término justificaba el clic de cada disparo. En su vida fue un eterno cazador de imágenes. 3 generaciones en sus trascendencias quedaron estampadas para la posteridad. Miles y miles de fotografías lo testimonian. Coleccionó cientos de retratos. Quedaron en las placas las figuras de profesionales, políticos, artistas, comerciantes y cuanto ciudadano descollara en el medio. Juan Chavalgoiti, además de fotógrafo profesional, sacaba tiempo para una permanente vida social. Cultivaba la amistad generosamente y practicaba la música tocando el violín. La música es un sedante, decía, que calma y divierte. Además, poseía una sorprendente vena humorística. Suavizaba las asperezas con la gota de aceite de alguna humorada. Pero digamos ante todo, Juan Chavalgoiti, fotógrafo, técnico, cineasta, cronista e investigador, fue superado por Juan Chavalgoiti humanista, bienhechor anónimo, amigo leal y desinteresado, un ciudadano sin par. Se inició como fotógrafo y como cameraman aprendió el oficio con un francés que estaba en Montevideo llamado
Henri Maurice. Ahí hizo las primeras armas. Y cuando en el año 1924 Uruguay por primera vez se clasificaba campeón olímpico, el francés empezó a filmar en la llegada al puerto de Montevideo. Y ahí todos esos alumnos que tenía hicieron distintas partes de los festejos realizados con la llegada de los primeros campeones del mundo. Chavalgoiti también asiste a Morís en el rodaje de Almas de la Costa, primer largometraje uruguayo. Le comprará una cámara y volverá a San José. Luego, Juan, por cuenta de él, se instaló en San José con la San José Film, se llamaba. Es importante tener en cuenta la época. Principio de siglo, y con todas las carencias de aquellos momentos, principalmente la carencia económica, que es el problema que después se fue repitiendo en los que vinieron después de Juan, entre ellos Luis Pugliese. El imponderable mayor ha sido en toda época el mismo, el económico. En 1927, la San José Films de Juan Chavalgoiti deja de funcionar. La inminente aparición del cine sonoro, con el equipamiento requerido, fue sin duda una determinante. Aunque tal vez, ya desde un principio, el emprendimiento de Juancito no tuviera el apoyo que él hubiera deseado. En una curiosa dedicatoria escribe: a los 28 años he realizado una gran obra para mí y los demás, pese a que no la reconocen. Y a los 30, si llego, no tendrán más remedio que reconocerla, pues para entonces verán lo que hoy ya lo sueño, y hay sueños que son realidades. La San José Films derrumbará a los egoístas. Desde ese momento, Juan continuará dedicándose de lleno a lo que nunca dejó de hacer: seguir registrando con su cámara fotográfica la vida de su querida ciudad. En tanto, un joven, enamorado del cine desde la niñez, se vinculará tempranamente a Juan Chavalgoiti, conocerá su obra y años más tarde emprenderán juntos una nueva aventura. Luis Pugliese abrigó desde siempre la ilusión de hacer cine. Encontrará su oportunidad en los años 50, donde junto a Chavalgoiti volverán a producir 3 noticieros locales. De ahí en adelante, Pugliese comenzará una larga carrera que lo convertirá no solo en el realizador más prolífico de San José, sino uno de los nombres del cine uruguayo de su época. Será también Pugliese
que muchos años más tarde rescatará los primeros noticieros de Chavalgoiti de su segura destrucción, copiándolos en su propio laboratorio. 25 años después de los primeros registros cinematográficos en San José, se abre un nuevo capítulo. Otras realidades, otros protagonistas, otras aspiraciones, otro legado. La vinculación de Luis Pugliese Sánchez con Juan Chavalgoiti en lo que tiene que ver en lo cinematográfico y en lo fotográfico vino a partir de la amistad que yo tenía con Luisito en la radio CW41, donde ambos trabajábamos de locutores, de operadores, de buscadores de aviso, es decir, como se utilizaba antes en la radiodifusión. Éramos todos a un mismo tiempo. Pero lo curioso del caso es que yo iba a la escuela Artigas, y allí comentaban los muchachos de que en la esquina vivía un muchacho que daba cine y que ellos iban a ver el cine. Yo nunca fui porque no tenía amistad con esa familia, que era la familia Pugliese Sánchez. Vivían en la esquina de la Plaza Artigas y creo que todavía está la casa paterna. Al cabo de 2 o 3 años, cuando ya había salido de la escuela y estaba en la radiotelefonía, entro a trabajar en la 41 de Pedro Burgoleri. Y justo, quien me tiene como maestro, quien me enseña como locutor, es Luis Pugliese Sánchez. Y ahí empezó la amistad con él y a su vez la amistad con Juan. Ambos, aquella química del fotógrafo, del cameraman, se hicieron una conjunción y ahí salió el producto Chavalgoiti Pugliese. En los años 50 se da un nuevo contexto. En base al 16 milímetros, se da en muchos lugares de nuevo la aparición de producción cinematográfica regional, y no solamente en Montevideo. Hay mucha gente que nuevamente retoma la posibilidad de hacer cine, y es en San José, donde se crea uno de esos centros de producción. Cuando en San José vuelven a aparecer intentos de realizar películas, por los años 40 y 50, es porque se han creado otros mecanismos, pero no tienen acceso esas películas a la gran sala, en donde podrían ser vistas en otros tiempos. Ya es un cine marginal. Hay una nueva producción que se inicia con una serie de noticieros. Entonces aparece el nombre de Luis Pugliese, impulsado por la misma vocación, heredada de quien fue su precursor y amigo, Juan Chavalgoiti. Es el segundo período de la San José Films. En lo que respecta a lo que llamaríamos la segunda gran etapa de la cinematografía maragata, es decir, aquella donde el Chicho Pugliese empieza a actuar como cameraman, como productor de cortometrajes. La nota que yo le hice a Luis Chicho Pugliese fue una nota entrañable, diría yo, sin exagerar absolutamente nada. Yo diría que era
un apasionado, un soñador, inventor del cine, porque hizo una cantidad de aparatos, una reveladora, una ampliadora, una reducidora. Lo curioso de todo esto es que, bueno, era una persona que yo, en una de las preguntas que le formulé, es si él había hecho estudios técnicos, si había tenido alguna especialización, y dijo que no, que incluso él casi ni había terminado el liceo, que era la época de la guerra, que fue una época dura, en fin. Y sin embargo, él, apasionado ya desde pequeño, porque ya a los 5 años ya hizo, para un proyector, cambió un proyector que le había regalado un tío, ya él ya le hizo una reforma, siendo muy pequeño, y luego ya después, ya siendo con más de 10 años, ya andaba buscando proyectores en los cambalaches y armando otros y así, ¿no? Es evidente que uno de los pioneros del cine uruguayo es Luis Pugliese, y tiene un protagonismo singular en este núcleo de realizadores donde vamos a encontrar, como ya lo hemos dicho, diversos géneros y estilos cinematográficos. Pero es justamente Pugliese el que sabe incursionar en todos ellos, desde el cine de ficción hasta el cine documental, pasando por el cine que podríamos llamar didáctico, incluso incursionando en algo que en aquella época era muy difícil, como lo es el cine de animación. Después de su primera experiencia documental junto a Chavalgoiti, Pugliese emprende un camino que lo llevará a realizar, entre otras, el primer y único largometraje producido y filmado en el interior del Uruguay, El Detector. Hay que destacar, por ejemplo, entre sus realizaciones argumentales, El Detector, que es una película entrañable por el elenco que allí participa. Cómo no recordar a Hugo María Ruiz, evidentemente con una imagen muy diferente a la que tenía él en la última etapa de su vida, ¿no? Vamos a poder tener a través de las imágenes del detector su figura juvenil, pero más que reconocer personajes y situaciones de nuestra ciudad de aquel entonces, lo que interesa es observar que acá hay una realización que está narrativamente estructurada, es decir, existe un relato basado en un guión, por tanto hay un trabajo de preproducción, hay una labor de organización de los recursos cinematográficos, hay un trabajo sistemático de rodaje y, por supuesto, un trabajo final de montaje, de edición, con lo cual culmina todo un ciclo de oficios cinematográficos en los que Pugliese se desempeñaba con solvencia. No era una persona que conociera técnicamente el arte cinematográfico solamente, lo conocía también en sus aspectos artísticos y simbólicos. Tengo que hablar del Chicho de la mejor manera como amigo y como persona de gran talento. Cuando yo me instalé acá con el taller, lo hicimos en forma conjunta, con Cola, pobre que se fue ya, y también Chicho Pugliese. Hicimos una especie de triunvirato para trabajar en lo que a los tres nos gustaba. Él, relacionado desde luego con el que fue uno de los pioneros más importantes del cine acá en San José. Las condiciones natas que tenía el Chicho para todo esto
no era solo un apasionado, un entendedor y estudioso del cine, sino que lo vocacional de él era precisamente el cine. Entonces uno lamenta decir, bueno, que el nivel que llegó el Chicho, saber lo que lamentamos todos los que lo conocimos al Chicho y saber el nivel que tenía, de que yo a veces le decía, si vos hubieras nacido en Italia, por ejemplo, al lado de algún instituto cinematográfico, ahora estaría a la altura de los grandes realizadores italianos. Si hubiera estado en otro país, hubiera tenido otro tipo de apoyo, hubiera sido 1000 veces más positivo de lo que fue. Y eso es lo que lamentamos todos. Partiendo de una primera etapa de registro documental, heredada de Chavalgoiti, fue afirmando un discurso cinematográfico sólido, diversificado y eficaz en su objetivo, la claridad del lenguaje y del mensaje. Es evidente que uno de los pioneros del cine uruguayo es Luis Pugliese, y tiene un protagonismo singular en este núcleo de realizadores. No era una persona que conociera técnicamente el arte cinematográfico solamente, lo conocía también en sus aspectos artísticos y simbólicos. Pugliese estuvo ligado conscientemente a personajes y ambientes populares. Bueno, yo creo que encaraba los dos aspectos. Cuando hizo El Detector, ¿no?, relacionado con una figura más que popular, como era el Facha, demostró todo su interés en destacar lo que podía ser la bohemia, las condiciones natas que tenía el Facha también como actor. No desperdiciaba nada. Y por el otro lado llegó a hacer películas científica relacionado ni más ni menos con las enfermedades como era la hidratidosis. Todo eso quiere decir que era un tipo dúctil e interesado en cosas realmente importantes. Realizó un cine marginal, hecho y mostrado en la calle, en salones, en clubes de barrio, donde el espectador se identificaba espontáneamente con lo que veía. Digo yo que si la cultura no sirve para sensibilizar a la persona y hacerla más humana, más comprensiva, sirve de poco. Y el Chicho hizo de su nivel cultural a un tipo tan sensible que frente a lo que era en forma nata la vocación de él, que era el cine, de lo cual uno lamenta que si hubiera tenido más posibilidades y más apoyo de quienes tendrían la obligación de apoyar actividad como esa, el Chicho hubiera dado, fue desperdiciado por el medio. Pugliese no fue, sin embargo, un solitario. A partir de sus comienzos, junto a Juan Chavalgoiti, paulatinamente se vio rodeado de colaboradores y entusiastas que, al igual que él, sentían esa pasión incontrolable por el hacer cine. En San José existió un movimiento de realización cinematográfica, de cual Pugliese era su epicentro, que no llegó a consolidarse plenamente, pero que arrojó frutos concretos. El crítico e investigador Manuel Martínez Carril, autoridad indiscutible en la materia, otorga a su obra una honrosa consideración en la historia de la cinematografía nacional, aunque el conocimiento de la misma en su totalidad y más allá de San José solo se limita a un reducido círculo. Sus películas nunca fueron exhibidas públicamente fuera del departamento. Yo diría que la nota que yo le hice a Luis Chicho Pugliese fue una nota entrañable, diría yo, sin exagerar absolutamente nada. En el contexto en que él empezó, que fueron un verdadero pionero junto con Juan Chavalgoiti, que Juan Chavalgoiti además él lo menciona como pionero del cine, que así lo fue,
y además hizo registros de acontecimientos de acá de San José. Yo pienso que fue muy valioso, porque era una experiencia, pero como que desbordó lo que yo conversé con él, además un hombre extremadamente humilde me pareció, y me quedé como con una sensación de angustia después de la entrevista, porque yo salí con una sensación de dolor más que nada, dolorosa, diría yo.